Bien, pues tercera parte del vídeo y vamos a seguir con la mesa. Vamos a ver cómo me las ingenio yo, es a lo que yo recurro cuando me pasa esto, cuando necesite cerrar una estructura. Esto está abierto de aquí, desde este punto de aquí a este punto de aquí tiene que haber 65 centímetros y hay 65,6, 7, con lo cual está abierto. Hay que cerrarlo un poquito. Entonces, en este caso en concreto, como la estructura es relativamente pequeña y puedo moverla, lo que voy a hacer es algo muy simple. Darle la vuelta y ya, en todo caso, pues presentar la pieza aquí con las escuadras magnéticas, porque ya tengo aquí marcadas las marcas. El propio peso de la barra prácticamente me cierra. Colocarla aquí. Incluso con la misma mano ya puedo sujetar un poquito, con las dos escuadras aquí, y ya podría soldar. Con la misma mano hago el peso. Pero ¿qué ocurre cuando esta estructura no la pudiésemos mover? Por lo que sea, pues no se puede mover. Y hay que buscar otra alternativa. Pues bueno, yo recurro a algo que lo llamo gatos encadenados. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo cojo un sargento, lo pongo aquí, lo pongo aquí. Esto ya lo he usado yo en otros vídeos, ¿eh? Esto no es nuevo. Y ya voy arreglando. Y ya cierro la estructura todo lo que quiera. Yo seguro que ahora mismo ya he cerrado lo suficiente como para que ya no entre el tubo este. O sea que podemos jugar con esto. Este truco, bueno, pues este truco es bueno si lo que estamos utilizando es un material liviano, es una estructura sin mucha resistencia, que nos permita hacer esto. Si estuviésemos utilizando, si esto lo queremos hacer con una viga de hierro, obviamente, pues esto no os lo aconsejo. Y otro truquillo, porque esto la verdad que es un poco aparatoso para esto en concreto, es utilizar un alambre y un tensor como este. Esto creo que se lo voy a hacer a otro compañero, no recuerdo quién era. Pero bueno, esto también es un truco viejo como otro. Entonces, aquí se pone un alambre, aquí se pone otro, se ata al tensor, vamos dándole vueltas al tensor y juntaríamos lo que son las patas. Así es como yo soluciono estos problemas. Ahora sí, dicho esto, voy a soldar este último refuerzo y poco a poco ya la mesa va cogiendo forma. Si es que al final tiene forma de esa, que eso ya... Nunca dije que esto es un canal de bricolaje experto. Aquí salimos del paso como podamos. Bueno, pues vamos a terminar ya la estructura de la mesa. Vamos a montar este refuerzo que va aquí detrás, que no sé si lo veis por el ángulo de la cámara, y este que ya está presentado. Este refuerzo se ha puesto siguiendo las mismas pautas por las que se han puesto los otros, con lo cual se ha visto perfectamente ya qué es lo que hago yo para nivelar estos refuerzos. Sus magnéticas, su escuadra aquí, su escuadra aquí, y por supuesto que la distancia sea la misma, tanto aquí como aquí. Eso ya está todo comprobado y está perfecto. Pero como esto es un marco cerrado, porque esta línea debe de estar a nivel con esta línea de aquí, pues yo lo que voy a poner es un nivel en medio, aquí. Voy a comprobar que la aguja está en medio. La aguja está en medio aquí, podemos mirar en varios puntos. Y aquí hacemos lo propio. Bueno, pues ya tengo toda la estructura de la mesa cerrada y soldada por todos los sitios. Ya solamente queda golpe de radial por aquellas soldaduras que han quedado así un poquito feas para dejarlo todo liso. Así que bueno, vamos a hacer un poquito de música máquina. Vamos allá. Toca poner el tablón encima de su base y este tiene que quedar centrado y bien sujeto.
Entonces voy a hacer aquí un primer plano, un poquito del sitio donde van atornillados y las distintas ideas que tenía yo para fijar el tablón en la mesa. Vamos a ver. Pues aquí ya tengo marcado donde tengo que hacer los orificios. Mi primera idea para fijar el tablón a la estructura de la mesa fue usar tornillos como este. De este tipo. Tornillos normales y corrientes. Que luego me di cuenta que si este tornillo lo pongo, por el tiempo, la madera donde va introducido, pues se va desgastando. Al final ya el tornillo va a ir dentro de la madera. Tantas veces que lo hemos puesto en el tablón, el tornillo ya no agarra. Así que este ya lo descarté. Así que opté por este sistema. Esto no es más que un casquillo. Esto no es más que un casquillo con una rosca interna. Esta piececita va embutida dentro de la madera, luego lo veremos cómo se monta con más detenimiento, y dentro hay una rosquita por donde va un tornillo. Eso sí, la precaución que hay que tener para montar este tipo de piececitas es que el orificio tiene que ser perfectamente recto. El orificio tiene que estar exactamente igual aquí que abajo, porque todos sabemos que el tornillo entra recto, no entra torcido. Si por lo que sea se nos tuerce, luego la mesa se moverá entera, buscando la perpendicular del tornillo, con lo cual si se nos mueve la mesa ya no nos cuadrará este agujero, pero ya nos cuadrará en los otros tres que vamos a hacer, con lo cual es una precaución a tener en cuenta a la hora de hacer este orificio. Si yo hubiese pensado en esto de primera hora, estos orificios los habría hecho antes de soldar toda esta estructura con el tablero de columna, pero como no, pues tengo que hacerlos así ahora a pulso. Pero para ello tenemos a los amigos de Worldcraft que nos proporcionan de muchos artilugios que nos facilitan mucho el trabajo, así que utilizaremos una guía de esta casa para hacer el orificio recto. Así que gracias a Worldcraft que nos ha sacado de otro apuro. Pero si esta barra en lugar de tener 1 centímetro midiese, yo que sé, 4 o 3, pues ya es más fácil, ¿no? En ese espacio de 3 centímetros que la broca, ¿no?, se mueva hacia un lado hacia otro. Imaginémonos que esto es una chapa más gruesa, se taladraría en el tablero de columna aquí un orificio, se pondría la plitina aquí y aquí se soldaría. Y la mesa iría, en lugar de ir unida por aquí, iría unida por aquí. Espero que haya quedado claro esta pequeña explicación. No sé, son las cosas que se me ocurren. Igual estoy diciendo barbaridades como puños, pero bueno, esto es lo que se me pasa por mi mente extraña. Pues nada, cogemos nuestra guía de Worldcraft, la centramos en el orificio donde queremos hacer el taladro. Vamos. Esto se le da un apriete relativo, para que no se mueva, si no podemos romper la guía. La cosa es que no se mueve. Y ya taladramos. Bien, pues este parece que hemos acertado. Bueno, pues ya una vez comprobado este perfil que está a unos 2,5, teniendo en cuenta ese pequeño descuadre que nos salió cuando hicimos esto, ya está todo nivelado. Ahora vamos a marcar aquí un poquito con el mismo cabeza del tornillo. Sujetamos bien y con un martillo de esto de fibra o de goma. Y aquí hay que hacer el agujerito. Aquí está el casquillo que vamos a utilizar para introducirlo dentro de esta marca. Y este casquillo tiene que ir aquí embutido. Entonces vamos a ver qué es lo que mide esto. Esto tiene una longitud de 12 milímetros y un grosor de 1 centímetro prácticamente. Yo ya me he cogido una broca, le he puesto aquí la marca para no profundizar más de lo necesario. Si tenemos estas brocas que se le ponen aquí una pieza que son un tope, pues estupendo. Y pues nada, vamos a poner esto aquí, que tiene que ir esto embutido, con lo cual voy a utilizar una broca de 8 para que esto vaya aquí bien apretadito. Igual, el orificio que vayamos a hacer aquí tiene que ser lo más recto posible, porque si no esto va a tender a entrar torcido y entonces estaremos en las mismas. Habremos hecho muy recto el agujero en la estructura metálica y luego aquí pues no entrará esto. No obstante, aquí, como esto es madera, siempre podemos, ¿no?, modificar un poquito esto, forzar un poquito en caso de que veamos que se nos desvía un poco la trayectoria. Muy poco a poco. Aquí tenemos suerte y entra recto.
yo creo que ha quedado bastante bien. Pues ya habéis visto el sistema de montaje de esta cosa, no tiene más historia y la verdad que deja un montaje bastante más elegante que un tornillo aquí atornillado de mala manera. Bueno, vamos a ver si hemos tenido éxito en toda esta movida. Estoy nervioso, la verdad que estoy bastante nervioso, porque esto ahora tiene que ir todo en su sitio. O sea, que si nos hemos ido, hay que empezar ya a modificar, a cambiar agujeros, a forzar y bueno, esperemos que no. Vamos a empezar a colocar esto donde originalmente lo habíamos colocado y a empezar a poner tornillitos. Vale, este es fácil porque es el primero, entonces este pues nada. Y por último vamos a ver aquel, que espero que este es el que nos puede dar algún problema. En principio. Parece que no. O sí, vamos a ver. No, vale, espérate. Perfecto, vale, parece que todos. Ahora me imagino que la barra esa se quedará pegada al tablón. Pues ya tenemos por fin el tablón puesto. La verdad que he sudado tinta china para que esto cuadre todo bien. Fin de la tercera parte y en el próximo día ya montamos el cajón y daremos el vídeo por finalizado. Pues nada, hasta mañana.